Bienvenidos a Desafío. Hoy nos acompaña Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el CISAN. Y bueno, maestra, bienvenida. Muchas gracias. El tema que nos ha ocupado en las últimas semanas ha sido el crimen contra dos mexicanos en la frontera de México y Estados Unidos. Hay algunas cifras que nos revelan que, por ejemplo, del 2008 a la fecha, los números han variado y sobre todo al alza. En el 2009, por ejemplo, se habla de 12 muertos, en el 2008 de 5 y en este caso, apenas a 6 meses, tenemos 17 muertos. ¿De qué tamaño? ¿Cuál es la realidad de la violencia de la patrulla fronteriza a los mexicanos? Bueno, tenemos que entender que en la frontera México-Estados Unidos se vive un estado de enorme tensión social. Esto no nada más en el lado de México, sabemos bien qué es lo que está ocurriendo en términos de la lucha contra el crimen organizado, pero también en el lado de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Hay una cuestión que me parece que podría sonar paradójica. Se ha mencionado incluso que El Paso, Texas, que colinda con Ciudad Juárez, es una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos, como sería también el caso de San Diego. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿cómo es posible que, habiendo esta frontera, la vida en uno y en otro lado sean tan diferentes? Claro. Bueno, la cuestión aquí interesantísima es que el hecho de la violencia tiene una trascendencia que no necesariamente se mide, por ejemplo, en números. Es decir, mientras que en Ciudad Juárez el número, por ejemplo, de víctimas a manos del crimen organizado la sabemos, en el lado del Paso, Texas, las personas viven con temor, a pesar de que los números en El Paso no sean estadísticamente significativos para hablar, por ejemplo, de los asesinatos, de los crímenes. ¿Y esto por qué? Porque no hay un correlato entre la sensación de temor que sienten los ciudadanos y los números, ¿sí?, reales de la violencia. Sin embargo, lo que tenemos aquí es que en ambos lados de la frontera se viven estas tensiones sociales y que, por ejemplo, en el caso de las fuerzas policiales de los Estados Unidos, bueno, la lectura que hace la sociedad estadounidense es que ellos están cumpliendo con su deber. Es decir, nuestro país ha sido de alguna manera advertido una y otra vez en el sentido de que los estadounidenses están protegiendo su frontera desde hace mucho tiempo. Sabemos todos que hay una creciente militarización en la frontera del lado de los Estados Unidos y que la Border Patrol se ha venido blindando, ha venido utilizando cada vez mecanismos más sofisticados de control para tratar de desestimular el ingreso de mexicanos sin documentos a su territorio. El flujo migratorio. Efectivamente, maestra Núñez, mientras más militarización hay, por ejemplo, el caso de Arizona, los integrantes de la Border Patrol pasaron de 70 a 400 en el último par de años. Nuestras organizaciones no gubernamentales como Border Action nos decían que hay muchas denuncias por huesos rotos, por dedos rotos, etcétera, etcétera. ¿Se queda nada más en eso, en estas lesiones de la Border Patrol hacia los migrantes mexicanos, o hay verdaderamente una violación de derechos humanos, pese a que ciertamente pues hay muchos mexicanos, miles de ellos cruzando hacia los Estados Unidos en el lapso de un mes? Antes de estos controles se hablaba de 500,000 de migrantes. Indiscutiblemente es innegable que hay violaciones a los derechos humanos. Y esto cuando estamos en un entorno, por ejemplo, en donde las fuerzas policiales de alguna manera tienen la capacidad para ir más allá, por ejemplo, argumentando incluso que pueden ser sujetos de agresión de parte de estos indocumentados. Ahí es donde de manera muy maniquea se llevan a cabo actos
de excesivo uso de la fuerza. Ahora, maestra, el Senado de la República, la Comisión Permanente, en fin, distintas instancias han reprochado a Estados Unidos este crimen del adolescente y también del mexicano que fue torturado en la frontera con los Estados Unidos. Sin embargo, ellos piden, por ejemplo, que este miembro de la patrulla fronteriza sea extraditado, que se juzgue con los instrumentos jurídicos y diplomáticos necesarios. En fin, ¿qué viabilidad hay realmente de esto cuando hay pues una defensa absoluta por parte de la Border Patrol y el gobierno de Estados Unidos, que finalmente dice estaban defendiendo su vida, les arrojaron piedras del otro lado, era gente vinculada con el crimen organizado o traficantes de indocumentados, en fin, si hay una defensa, ¿qué viabilidad hay realmente de que extraditen a alguno de estos elementos de la Border Patrol? Yo creo que esto es realmente difícil. Tendríamos que ver que de alguna manera un elevado porcentaje de la opinión pública de los Estados Unidos está a favor de alguna manera de este tipo de medidas punitivas, ¿no? Y que el simple hecho de intentar, digamos, trasladar a este law enforcement a ser juzgado a México, generaría al interior de Estados Unidos un enorme descontento en contra del propio gobierno de los Estados Unidos. Sí, cosa que no se ha visto, que sería inédita, ¿verdad? Difícilmente ocurriría algo así. Maestra Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, CISAN, muchísimas gracias por su participación. Gracias, es un placer estar con ustedes.